Bueno, pero la temperatura política que se vive actualmente es mucho más alta, ¿no? Indudablemente. Estamos en pleno política y proceso ya. social, digamos, y le vengo a hablar Yo a un diría socialista. más grave de lo social y de lo económico y de lo que le pasa a la gente común, a un comerciante, a un industrial, a una pequeña y mediana empresa, al que perdió el empleo. Recién me acabo de enterar que se cierra la fábrica de zapatillas en El Dorado, quedan 200 personas fuera, había 1.600. Digo, esta es la triste realidad del país. Nos desayunamos hoy con los índices de pobreza, una perspectiva de la Universidad Católica a fin de año 40%, inadmisible en un país que alimenta a 400 millones de habitantes. Y lo más grave, los chicos, porque usted sabe que cuando le alimenta a un bebé hasta los 2 años y queda con desnutrición ese cerebro, no se recupera más en la vida. Y esto es triste. Usted fue gobernador de una de las provincias más grandes también del país, ¿no? Y salvando las distancias, digamos, el que gobierna a nivel nacional tiene responsabilidades nacionales, el que gobierna a nivel provincial tiene responsabilidades provinciales, digamos. ¿Cómo se puede llegar a una situación así? Cuando no hay proyectos. Porque me decía recién Jorge Franco, yo no creo que esto haya sido un error, sino que vinieron para hacer eso. ¿Usted tiene ese concepto? Yo creo que es una parte de una forma de pensamiento a partir de donde proviene cada uno y de su historia de vida y de su historia política. Y creo que el gobierno actual no ha tenido ninguno de sus funcionarios una historia, porque la política es compleja. A veces, en general dicen la política, mala palabra, los políticos, pero sin política no hay quien gobierne. Y esto es en el mundo, claro, a veces se la dejerarquiza la política. Y cuando no se estudian las cosas, no se estudian los temas, no se tienen proyectos, venimos de enfrentamientos no desde ahora, venimos de la época de Moreno, de Rosa, de los caudillos, del interior contra la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Es un país con muchos problemas, ya hace décadas que estamos así. Yo diría que se fragmentó a partir del 74, 75, empezamos con cosas muy graves. Los golpes de Estado no fueron gratuitos, ni el del 30, ni el del 55, ni el del 66, ni el del 76. Fíjense que es un país muy particular, porque cuando uno analiza los golpes de Estado de otros países de América Latina, nunca destruyeron la universidad, nunca la intervenían. Argentina se caracterizó por golpear el cerebro, y reestructurar una cátedra después de un golpe de Estado se demora 5 o 10 años, y después otra vez empezar de vuelta. Bueno, aquello que queda latente en la historia, el de entrar en las casas y lo primero que hacer es sacar los libros. Bueno, esto nos da la pauta de cuál es la mentalidad y qué se pensó y hacia dónde se apuntó. Y hacia dónde se apuntó. Entonces digo, este gobierno, ¿cuál fue su proyecto económico? Medidas que se fueron tomando aisladas, pero no en un contexto de decir, bueno, a ver, con la pequeña y media industria, ¿vamos a industrializar la nación, el país o no? ¿Cuál es nuestra política para la ciencia y tecnología? ¿Cuál es nuestro proyecto de educación? Porque decir que todos queremos la educación es muy fácil. Díganme cómo. Yo les digo en Santa Fe cómo hicimos. 255 escuelas secundarias nuevas. Pero lo primero fue poner el mejor salario docente del país. El segundo, formación y capacitación permanente fuera del horario de trabajo. Con lo cual había que reemplazar. Tenemos 70.000 docentes. Crecimos 14% en la escuela secundaria y 77% en la escuela terciaria. 33 institutos terciarios nuevos. Te digo, yo puedo hablar de educación. Puedo hablar de salud también. 104 centros de atención primaria, 10 hospitales, 5 de alta complejidad, hospitales de 22, 24.000 metros cuadrados cada uno. Producimos medicamentos. Tenemos la tasa de mortalidad infantil y materna más baja del país. Yo digo, enúncienme el proyecto. Díganme qué Argentina queremos. Y digo, a esto hay que convocar al sector de la producción, al sector del trabajo, a las organizaciones sociales que hoy tienen cada vez más incidencia, a la iglesia, a las iglesias. Decir, bueno, muchachos, ¿qué país queremos? Porque si no queremos más industria, queremos seguir siendo exportadores de grano y carne, bueno, digámoslo, y queremos qué hacemos con la gente que no va a tener más trabajo. En un mundo que se digitaliza, en un mundo que las tecnologías le van transformando todos los días. Yo le escuchaba su pregunta anterior con respecto a los jóvenes. ¿Qué le decimos a los jóvenes? En donde en nuestra juventud las cosas cambiaban cada 10, 20, 30, 40, hasta 40 años era estable. Hoy cambian todos los días. Sí. Todos los días. La cosa digital nos va avanzando un paso que si nosotros no lo abrazamos esto rápidamente, vamos a quedar en el trasero del mundo.
Y esto le está pasando a Argentina. Y tenemos enormes posibilidades porque tenemos universidades, porque tenemos trabajadores capacitados, porque tenemos empresarios con una enorme capacidad de haber sostenido y pasado tantas tormentas. Digo, pero hay que aprovechar esto, pero hay que generarle un plan. Y el Estado no genera planes, no genera proyectos, no hay convocatoria. Digo, este es el drama que vivimos de hace décadas en Argentina. Y ahora da la impresión de que los que estuvieron antes, que tampoco dejaron no, a ver, 28% de pobreza, 44% fue la inflación del último año. Vienen como los salvadores. Yo creo que cambió, a ver... O por lo menos nos quieren hacer creer que son los salvadores, a eso me refiero. A ver, yo como argentino y tengo 68 años y desde mi juventud vengo soñando con un país mejor, y lo último que hay que perder es la esperanza. Yo espero que hayan aprendido esta lección de no creer que se puede todo desde una sola verdad, sino que hay que construirla entre muchos, de que es necesario el diálogo, que es necesario el encuentro. Si no aprendieron eso, nosotros en pocos meses estamos en un país, en un desastre impensado hacia dónde vamos. Si se entendió ese mensaje, alguna señal que hoy está dando Alberto Fernández de CGT, UIA, empresarios, reunirse con este, con el otro, lo escucha el portugués que salió de una crisis fenomenal en Europa, se reúne con los españoles y los escucha. Digo, si se aprendió de esto, podemos tener esperanza que en algún tiempo, que esto no va a ser inmediato, tampoco creamos que esto se soluciona por nadie de la mañana a la noche, ni de nadie. Salir de la inflación va a ser un tiempo prudente de 4, 5, 6 años, que la economía se recupere. Perdimos 3 este año, perdimos 3 el año pasado. Si el año que viene recuperemos 1, por lo menos que tengamos una sonrisa de decir las cosas empiezan a ir paulatinamente para arriba. Pero digo, este es lo que nosotros tenemos que decir con crudeza y decirle la verdad a la gente. Basta del engaño de que con la publicidad uno puede ganar una elección pero no se gobierna. Sí. Si gana Fernández y lo convoca... No, primero quiero ver cuál es el proyecto, porque no es convocar para decir chupa un dirigente. Esta ya la vivimos con Néstor Kirchner, cuando a Wiener le había ofrecido ser ministro de Salud de la Nación. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es el proyecto de salud de ustedes? Primero decime cuál es tu proyecto, a ver si coincide con lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, si hay una convocatoria amplia, decir, miren, esto es lo que pensamos para esta Argentina, y todos los argentinos podemos sumar algo de la verdad de cada uno para tratar de lograr un encuentro donde todos tenemos que perder para todos poder ganar, y que más pierde va a ser el que más tiene. Digo, es lo que nos hace falta. En este país se ha hablado toda la vida del Pacto de la Moncloa, pero la gente habla del Pacto de la Moncloa y ni sabe de lo que hablan. El Pacto de la Moncloa es decir, tenemos un proyecto a 10 o 15 años. ¿Cómo puede funcionar un país donde viene un gobierno y dice vamos a poner plata en la ciencia y tecnología y repatriamos científicos? Entonces los científicos se ponen, investigan, avanzamos. Después no hay ni para comprar reactivo ahora, ni para pagar la luz del CONICET. Dejaron 500 becarios afuera. ¿Qué hace ese tipo que se va de vuelta? ¿Cuándo va a volver? Nunca más. Ya lo engañaron una vez, va a costar que lo vuelvan a engañar. Entonces digo, estas son las cosas que duelen, que son mucho más allá que las cuestiones económicas, la confianza, el generar entre nosotros una posibilidad de respeto, en la diversidad, aceptar que el otro puede ser diferente también. No, yo lo escuchaba, usted decía, nos daba el discurso de la presidenta todos los días, nos volvíamos locos, prendíamos el televisor, nos volvíamos locos, siempre retándonos, más que aprovechándose de esa grieta. Nosotros intentamos construir una alternativa que lamentablemente flaqueó al aparecer la figura de Alberto Fernández, que había sido muy crítico de Cristina. Sí. Y habíamos encontrado una masa con crítica, con gobernadores, de distintas expresiones políticas. Bueno, no importa. Están hoy juntos muchos de los que fueron críticos de Cristina. Claro, claro. Massa, así es. Alberto Fernández. Nosotros tratamos de encontrar algo que sea diferente. Bueno, nos dio hasta donde nos dio. Y vamos a seguir insistiendo con la candidatura de una persona honesta, respetable. Nos sacó del pozo del 2002, no olvidemos que es Roberto Labaña. Insistir con la necesidad de una representación de misiones de un diputado nacional como Fernando Fernández, que está acá, que me acompaña, porque queremos que también hay que dar lugar a otras expresiones políticas, no siempre blanco, negro, negro y blanco, así no vamos a salir. Bueno, las últimas encuestas que estuve leyendo hoy le dan aproximadamente entre 16 a 18 puntos ya de diferencia de Fernández a Macri, y quedaría por ahí Labaña entre 8 o 9 puntos.
con todo ese potencial humano que tienen ustedes desde el socialismo y que es reconocido, pero que se centraliza en la provincia de Santa Fe desde hace muchos años, de todos modos ustedes hasta el último momento siguen levantando fuertemente la bandera de Labaña Urtubey. Pero obviamente, porque entendiendo esto que usted plantea, nadie es tonto. Yo no vengo acá a decir a la gente, mire, vamos a ganar, porque digo, hay que decir la verdad de lo que uno piensa. Pero también sostener que es necesario reconstruir este país y que nosotros estamos dispuestos a sumarnos a aquel que convoque, insisto, a un proyecto de nación donde sean partícipes la mayoría de los argentinos para discutirlo. Y acuérdense que no nos vamos a equivocar si la mayoría de los argentinos participa. Porque cuando uno confronta de buena manera la necesidad de uno y la del otro, encuentra un punto de acuerdo intermedio. Partiendo del respeto y partiendo de la diversidad y partiendo de que es necesario que el otro también tiene razón. Si logramos entender esto alguna vez en Argentina, tenemos un futuro fantástico. Este es un país que tiene todo. Nadie desde afuera nos entiende, nadie. Yo tengo la posibilidad de recorrer algunos espacios internacionales donde se discuten este tipo de cosas, donde estamos discutiendo el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, que es lo que le preocupa a muchos otros, mientras nosotros tenemos 40% de pobreza, y dicen, explícanos cómo ustedes pueden estar como están. Ustedes en la década del 50 eran la séptima potencia del mundo, y había solo 3 países que manejaban energía atómica: Estados Unidos, Alemania y Argentina. Fíjese dónde estamos hoy. Y esto no es producto de 4 años. No. Más allá de que se profundizó, digamos. Estos son ¿no? décadas. Son décadas de abandono de tener políticas públicas coherentes como políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. ¿Cómo lo ve a Misiones? Usted que visita asiduamente la provincia. Sí. Bueno, no debe estar al margen de lo que ocurre con el resto del país. Esto que le decía recién de la fábrica de zapatillas me angustió mucho. Tema de la madera, me entero que se van a llevar muchas fábricas corrientes porque hay variaciones en el tema de impuestos, el tema de la yerba, digo, pero no estamos ajenos a lo que es el país. Ahora, ¿cuántas posibilidades tendría esta provincia de seguir agregando valor a su materia prima? ¿Cuántas posibilidades? Y para esto hay que decir, bueno, a ver, la energía, ¿es necesaria o no es necesaria? ¿Cómo privilegiemos que el interior se desarrolle? Yo recuerdo algunas de mis anécdotas como gobernador. Noroeste de la provincia de Santa Fe, departamento de 9 de julio, ninguna industria. Una cooperativa que es la más antigua del país, 100 años cumplió hace 2 semanas, y la más desarrollada económicamente, que es la de la ciudad de Avellaneda, noreste, la Unión Agrícola. Tiene desmotadora de algodón, pero el algodón se siembra en el noroeste. Me dice, mire, queremos poner una desmotadora de algodón en el noroeste. ¿Y qué hace falta? Energía eléctrica, línea de media tensión. Saldría hoy 280, 300 millones de pesos. Bueno, lo hacemos. Le cambia la cara a esa región. Hay una industria, 40 gente que tiene trabajo, pero más que eso, el modo de vida. Aparece un electricista, uno que arregla motor, empieza a circular otra cosa y agrega valor. Digo, si uno desde el Estado no da respuesta a este tipo de cosas, ¿cómo se desarrolla el interior? Si uno va a la ciudad de Buenos Aires parece que está en París o en Berlín o en Roma, y va al interior y encuentra pobreza por todos lados. Gente que vive únicamente del clientelismo del Estado, gente haciendo colas y dando 2 vueltas a las plazas, como he visto en Tucumán y Santiago del Estero, para ir a pedir algo. No puede vivir un país así. ¿Tuvo la charla con hoy o mañana? ¿Cuándo es la charla de debate? Hoy fue a la tarde. Así es, en la universidad. ¿Qué conclusión hace? No, a ver, charlamos un poco, me preguntaban por política de género, digo, pero las políticas de género no están al margen de lo que es una política en general, que tiene que ver con esto que venimos hablando y va a ser reiterativo. Hay que tener lo que le decía de los hospitales, de las escuelas, de los acueductos, del plan ABRE, que es abordar las políticas integrales en los barrios más carenciados, de que 45.000 jóvenes volvieron a estudiar porque lo vamos a buscar a la casa si abandonan la escuela secundaria. Tenemos la posibilidad de tener todas las escuelas, 4.500 escuelas digitalizadas. Sabemos quién es el docente, quién es el alumno, 3 profesionales, por qué el chico falta, 4.500 chicos participando en oficios para que aprendan oficios, enseñándoles las nuevas tecnologías. Digo, entonces las políticas de género no están al margen de un proyecto integral, de un proyecto global. La gente que participa para definir plan estratégico a 15 años, no es decisión solamente del gobierno. Nosotros hemos hecho asamblea con 45.000 personas, no juntas, sino en escuelas,
de a 300, de a 400, de 600. El Estado participando con gente de vialidad, policía, maestro, enfermero, médico, funcionario, gobernador, ministro, y la sociedad en su conjunto. A ver, ¿qué sueño tiene para esta región? Tal, ¿cómo se materializa ese sueño? Tal proyecto. Bueno, mire, este proyecto vamos a hacerlo este primer año porque está el dinero para esto. Este en el segundo, este en el tercero, este en el quinto, este en el décimo, pero la gente sabe que va a tener agua potable o cloaca tal día, porque hay un plan en ese sentido, y que va a tener su vivienda porque se hacen urbanizaciones del Algo así norte. como el presupuesto participativo, ¿no? Presupuesto participativo acotado al presupuesto del año, que es otra cosa. En cambio, acá hay la posibilidad de decir, nosotros queremos la provincia de esta forma dentro de 15 años. Y entonces, cuando usted hacía las 45.000 personas escribieron, eran 3 sueños. Provincia integrada con inclusión social y economía para el desarrollo. Bueno, en su región, ¿cómo se hace para tener inclusión social? ¿Qué le hace falta? Y tal de la atención primaria, mis chicos para ir a la escuela tienen que viajar en colectivo o hacen dedos porque en nuestro pueblo de 2.000 habitantes no hay una escuela secundaria. Bueno, acá falta una escuela secundaria. Porque se gobernaba desde Santa Fe sin entender las 365 municipios. Claro. Entonces empezaron a aparecer, así se hicieron 255 escuelas secundarias. ¿Cuál es la primera? Donde más necesidad de chicos que se desplazan, o donde hay más dificultades, por ejemplo, 385 escuelas con doble escolaridad. ¿Dónde? En lugar donde hay Villa Miseria o en lugares donde hay más carencia. Porque es de los chicos que primero lo precisan. Entonces, ¿cómo hace, dice usted, la construcción de tantas escuelas secundarias y también de que sean bien pagos los docentes? Con presupuesto, no robando, administrando correctamente, diciéndole a la gente cuándo es su tiempo, porque no se puede todo el mismo día. La provincia menos endeudada de Argentina, pero hemos tomado crédito internacional al 4,5 en dólares, a 20 años, con 5 años de gracia, por ejemplo, para hacer acueductos o cloacas. Entonces digo, estas cosas cuando la gente ve, tiene confianza. Y cuando la gente tiene confianza, empieza también a funcionar el aparato productivo, porque también hay alicientes. Cuando hubo problema con la lechería estuvo el gobierno provincial, cuando hubo la inundación y los tambos estaban afectados, el gobierno provincial apoyando a los tamberos, cuando hubo problema con la industria del calzado, que acuérdense que importaban de todo, también a subsidiar la industria del calzado para evitar despidos. Bueno, hay que estar, hay que tener gestión de Estado. ¿Le gustaría volver a ser gobernador de Santa Fe? Tengo 68 años. Yo creo que hay que dar espacio, sí, en esto lo digo con todo, hay que dar espacio a los jóvenes, a una nueva camada. 40 y pico, 50, porque hay que tener también, para manejar una provincia hay que tener ciertos años que enseñen cosas y que haya en la vida un estudio en la profundidad y una carrera que se aprenda de los distintos estamentos del Estado. No se llega de un día para otro a gobernar una provincia como Santa Fe. ¿Y Santa Fe cómo está en cuanto a las elecciones nacionales desde alguna perspectiva que puede tener usted? Diputados nacionales, por la provincia de Santa Fe. Ajá. Diputados nacionales. Pero ganaría frente... No, bueno, creo que eso va a ser el fenómeno del país. Del fenómeno del Sí, país. nadie escapa de eso. Nadie escapa de eso. Bueno, Y acá, insisto, Fernando Fernández, hay que llevar una voz nueva al Congreso de la Nación. ¿se siente cómodo en Misiones? Totalmente. Ya está la A quinta, pesar del sexta vez calor. que vengo. Sí, varias veces. No, sí, estoy contento. Bueno, Tengo amigos también. nosotros acá. le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, Al de estar contrario. con nosotros, de compartir este pequeño espacio periodístico. Es bueno escucharlo. Leo mucho de sus actividades legislativas también y leo también de su trabajo como gobernador de la provincia, así que es bueno charlar con gente que hace las cosas bien y por sobre todo que es honesta y que vive de su trabajo cotidiano. Bueno, le agradezco infinitamente. Gracias por venir. Al contrario, un gusto, muy muy amable. amable.